Hola, bienvenidos. Todas las drogas presentan una doble cara siempre, ¿no? Primero aparecen con la imagen positiva, de felicidad, favorable, que tanto atrae a los jóvenes y adultos. Posteriormente, esa cara desaparece. Rápidamente las drogas empiezan a mostrarse tal y como son, que generan dolor, problemas en el entorno, infelicidad y múltiples trastornos. En esta dualidad que las drogas presentan está la dificultad para evitar que nuevas personas las consuman y que abusen de ellas, ya que si desde el principio la cara imperante fuera la negativa, pues el atractivo y la mística que rodea el mundo de las drogas pues desaparecería, ¿no? En muchos sentidos el proceso de adicción ha sido comparado con el de entablar una relación, pero en este caso pues obviamente se trataría de una relación bastante desdichada, ¿no? A medida que se atraviesan las diferentes etapas del proceso adictivo, pues el compromiso se va intensificando y obviamente se ejerce sobre el adicto una presión tal que se va volviendo cada vez más y más fuerte. Entonces, en función de esta analogía del enamoramiento, el doctor Arnold Washington, en su libro Querer no es poder, establece 5 etapas en el proceso de adicción. Lo ideal es que se puedan ir identificando las diferentes etapas y tal vez poder ayudar a la persona y evitar que avance en ellas y que llegue a una adicción o una dependencia hacia una sustancia. Bueno, la primera fase se conoce como enamoramiento. Esta se produce tras las primeras experiencias con las drogas. Si por ejemplo el primer contacto con la sustancia ha sido agradable, pues existe una mayor probabilidad de que el contacto se pueda volver a producir. Y cada vez que se vuelve a disfrutar con el consumo, se va haciendo cada vez mayor el enamoramiento o la atracción apasionada por la sustancia, que me está generando placer. Entonces se produce un cambio en el estado de ánimo, causado principalmente, como lo sabemos, por las alteraciones de la química cerebral que generan las drogas. La segunda fase es la luna de miel. En esta fase, el individuo aprende que con la droga su estado de ánimo cambia, que puede evadirse momentáneamente del mundo, que puede pasarlo bien o al menos no pasarlo tan mal como lo hace pensando generalmente en los problemas que acontecen a su alrededor. Entonces las personas que se vuelven adictas no solo comienzan a consumir por problemas, sino que también en muchas ocasiones por diversión, ¿sí? Por ejemplo, instauran y empiezan a hacer asociaciones como por ejemplo al hábito de beber, lo asocian o es un sinónimo de diversión. Con esto han aprendido que bajo sus efectos, ya sea del alcohol o de la sustancia de impacto, pues su estado de ánimo siempre es bueno, siempre están felices, siempre están rodeados de personas. Entonces en la fase de la luna de miel, pues el futuro adicto todavía no vive los efectos negativos. Todo es bueno, todo es bonito, todo es maravilloso durante el consumo. Siente que todavía tiene el control y que puede decidir cuándo tomar la sustancia y sentirse bien seguro. Entonces puede disfrutar y olvidándose de su entorno, pero pues no se da cuenta obviamente que esto está basado en un engaño. Después tenemos la fase de la traición y aquí es donde comienza el declive, ¿sí? Empiezan a aparecer problemas y consecuencias negativas ya derivadas del consumo, como problemas de salud, complicaciones familiares o problemas en el trabajo, por ejemplo. El adicto va deteriorando sus relaciones personales y profesionales e incluso se puede ver involucrado ya en actividades ilegales para poder mantener lo bien que se siente cuando está en su etapa de consumo. Después tenemos a la fase que se le llama en la ruina. Aquí ya empezamos a hablar de la dependencia psicológica hacia la sustancia. En esta fase, el adicto cada vez más necesita los efectos positivos que la droga le traía en un principio, ¿sí? Porque ahora que han aparecido problemas de verdad a raíz de ese consumo, pues necesita esa gratificación inmediata, pero no siempre la obtiene. La dependencia física que aparece se debe a una necesidad física creada por la costumbre de la presencia de la sustancia en su organismo, de modo que sus células ya reconocen la sustancia y se la van a exigir para poder operar de manera normal. Entonces, se crea una dependencia psicológica que se tiene presente cuando llegan determinadas horas del día, por ejemplo, durante las cuales la persona consumía, y también aparece cuando están, por ejemplo, en algunos lugares que le recuerda a esas situaciones habituales de felicidad y de bienestar que están relacionadas con el consumo. Y por último, estaría la fase de aprisionados, ¿sí? Esta fase sí ya se caracteriza porque comienza la destrucción personal, cuyo retorno es bastante costoso y difícil. En esta fase, la
La persona está desesperada por conseguir la sustancia, ¿sí? Es lo único que le importa y se deja todo lo demás. Lo prioritario para la persona es continuar manteniendo su adicción. Entonces la persona ha dejado de ser ella misma, ha dejado de mantener sus intereses iniciales para solo preocuparse para y por el consumo. Ahora, una vez que se identifican estas 5 fases que menciona la OMS, ¿qué es lo que procede? Pues como en cualquier adicción y como lo hemos comentado, la persona por sí sola no va a poder salir, va a requerir una ayuda profesional y un tratamiento de rehabilitación o de recuperación, ¿sí? La persona quizás sienta que no necesita tomar medidas para permanecer alejado del alcohol o de su droga de impacto, pero las probabilidades de que permanezca sobrio son mucho más altas si es que toma un tratamiento, ¿no? Y obviamente le da seguimiento a su recuperación. Lo que se sugiere, obviamente aparte de que se tenga un tratamiento, pues es que exista el apoyo del círculo familiar y social, ¿sí? Que los seres queridos de la persona que está en proceso de recuperación, pues también tomen terapia para que puedan identificar cuáles son aquellas causas que también, o situaciones o comportamientos con los que ellos a lo mejor han también contribuido a que la persona esté en esta fase de consumo, ¿sí? También en el periodo de recuperación, la persona aprende maneras saludables para poder manejar el estrés, el enojo, el aburrimiento y todos esos desencadenantes que la llevan a consumir. La terapia conductual, por ejemplo, puede ayudar a la persona a aprender maneras de sobrellevar los deseos de consumir drogas o alcohol, y también puede enseñarle a diversas maneras para poder evitar las sustancias y poder prevenir las recaídas, ¿sí? Ayudarlo, por ejemplo, a sobrellevar una recaída también en caso de que ésta ocurra. Ahora, en el proceso de recuperación de las conductas adictivas, puede existir y pueden que se produzcan las recaídas. Una recaída se da cuando la persona que ha logrado mantenerse sin consumo se expone a una situación de riesgo y no es capaz de responder con las estrategias que aprendió para poder enfrentar esa situación y mantener la abstinencia, ¿sí? Entonces las recaídas suelen darse asociadas a estados emocionales que vuelven, como son estados emocionales negativos, ansiedad, depresión, situaciones de estrés, dolor, la presión social al consumo, ¿sí? El volver a juntarse con las mismas personas que te llevan al consumo, volver a los mismos hábitos y mismas costumbres que se tenían durante el consumo, etcétera, etcétera. Todo esto pues va a hacer que la persona pierda el control personal. Se suele pensar que las recaídas son un fracaso total, pero esto no debe de considerarse así. Las recaídas forman parte del proceso que supone romper con una adicción. Entonces, en lugar de venirse abajo, tirar la toalla y darse a más consumos, a lo mejor por pensar que no se hicieron bien las cosas o que se fracasó, pues hay que tomar esa recaída como un elemento de aprendizaje para poder analizar qué factores fueron los que la provocaron. Es decir, qué dejó de hacer la persona que está en recuperación, qué volvió a hacer igual, qué no hizo, qué dejó de atender, para que pueda aprender de esta experiencia y evitar que vuelva a ocurrir otra recaída en el futuro. Bueno, y por último, ¿la recuperación es posible? Sí, pero es un proceso que lleva tiempo. Las causas de abandono de los tratamientos de rehabilitación las causas que generan las recaídas es por las prisas del adicto por recuperarse. No hay una manera corta, no hay fórmulas mágicas, no hay una forma corta y exitosa de poder hacerlo. Y precisamente este es uno de los motivos principales que provocan la mayoría de los abandonos, ya que el adicto lo que tiene es muchísima prisa, siempre, ¿sí? La misma prisa que tenía para drogarse es la misma prisa que tiene para recuperarse. Y como lo hemos visto, pues esto es un proceso, por llamarlo de alguna manera, que toma mucho tiempo, que requiere la voluntad de la persona, requiere el apoyo del entorno y obviamente el seguimiento después del tratamiento para poder recuperarse y mantenerse. Y bueno, pues te invitamos a suscribirte al canal y nos vemos en los próximos videos. Gracias.